Esta lección mostrará cómo resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas usando una matriz aumentada y escribiendo la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida usando la calculadora de matriz Desmos. Porque tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la matriz aumentada es una matriz de 2 por 3. Es importante asegurarse de que las ecuaciones estén en forma estándar, lo que significa que los términos x y y están a la izquierda y las constantes están a la derecha. En este caso, ambas ecuaciones están en forma estándar, y por lo tanto podemos escribir la matriz aumentada. Cada ecuación nos da una en la matriz aumentada. En cuanto a la primera ecuación, porque el coeficiente de x es 3, el coeficiente de y es 2, y el término constante a la derecha es 7, la primera fila en el matriz es 3, 2, 7. Ahora mirando la segunda ecuación, observe cómo el coeficiente de x es 1, el coeficiente de y es negativo 2, y el término constante es negativo 3, dándonos una segunda fila de 1, negativo 2, negativo 3. Y ahora vamos a usar el Desmos Matrix Calculator para escribir la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida que se muestra aquí abajo. Observe cómo tenemos un diagonal de los aquí, y luego arriba y abajo los que tenemos ceros. Ahora entraremos en la matriz aumentada en el Desmos Matrix Calculator. Para empezar, haga clic en Nueva matriz. A continuación, entramos en el Dimensiones de la matriz. Tenemos una matriz de 2 por 3, y por lo tanto cambiamos el número de columnas a 3 presionando más. Y ahora entramos en el Elementos en la matriz. Entramos 3, flecha derecha. 2, flecha derecha. 7, flecha derecha. Y para la segunda fila, tenemos 1, flecha derecha. Negativo 2, flecha derecha. Y negativo 3, intro. Observe cómo en la matriz está etiquetada como matriz A, y ahora queremos escribir la matriz A en forma de escalón de fila reducida. Para hacer esto, hacemos clic RRF, y luego ingresamos a para matriz A e intro. Y ahora la matriz A está en forma de escalón de fila reducida. Observe que la primera fila es 1, 0, 1. La segunda fila es 0, 1, 2. Para encontrar la solución, escribimos las ecuaciones representado por cada fila. La primera fila representa la ecuación 1x es igual a 1, o solo x es igual a 1. La segunda fila representa la ecuación 1y es igual a 2, o y es igual a 2. Entonces esta es la solución para el sistema, que a menudo se escribe como un par ordenado. El par ordenado es 1, 2, lo que significa que x es igual a 1 y y es igual a 2. Satisfará ambas ecuaciones. Y vamos a ver esto. Comenzando con la primera ecuación, sustituimos 1 por x y 2 por y, lo que nos da 3 veces 1 más 2 veces 2 equivale a 7. Simplificando el lado izquierdo, tenemos 3 más 4, y 3 más 4 son 7. 7 es igual a 7 es cierto, verificando que el par ordenado satisfacer la primera ecuación. Y ahora para la segunda ecuación, tenemos x menos 2 y equivale a 3 negativos. Y de nuevo, sustituimos 1 para x y 2 para y, lo que nos da 1 menos 2 veces 2 es igual a 3 negativos. Simplificando el lado izquierdo, tenemos 1 menos 4. Y 1 menos 4 es negativo 3. Negativo 3 igual es negativo 3 es cierto. Verificar el par ordenado también satisface la segunda ecuación. Y finalmente, porque tenemos una solución, podemos clasificar el sistema de ecuaciones como consistente e independiente. Espero que haya encontrado esto útil.